Bo día, grazas a todas as persoas que estades hoxe aquí e tamén as persoas que nos estades escoitando ou vendo por vídeo. Moitísimas grazas tamén ao Concello de San Sadurniño polo espazo e, por suposto, a Área de Igualdade da Deputación da Coruña por impulsar esta iniciativa. Esta é a cuarta de 5 conversatorios que imos ter en torno aos tipos de violencia de xénero no marco do programa de Fronte. Neste programa, hoxe, imos a profundizar, imos a fondar no tema da violencia digital, perdón, da violencia sexual e o seu impacto no ámbito digital. E para iso imos a contar con dúas expertas. A verdade é que vou ter a sorte de poder compartir conversa con dúas referentes para min, como son Elisa García Mingo. Ela é profesora da Universidade Complutense de Madrid e a súa investigación céntrase na violencia sexual, na cultura da violación e na misoxinia en liña. E tamén imos estar con Nerea Barjola, doctora en feminismos e xénero, e as súas investigación abordan as representacións da violencia sexual contra as mulleres e a súa conceptualización como proxecto político. Hola Elisa, hola Nerea. Hola, Grazas por muy buenas. animarvos a participar. A verdade é que me fai moitísima ilusión. Eu son Priscila Retamoso. Neste conversatorio, pois un pouco o meu papel vai ser o de moderar, o de lanzar algunha pregunta, pero bueno, interesante sería que conversemos con fluidez. Eu son tamén experta en igualdade de xénero e, de feito, parte da miña labor profesional é moitas veces traballar na prevención e na sensibilización coa violencia sexual, especialmente, aínda que non exclusivamente con a adolescencia, así que nada, estou desexando comezar esta conversa e aproveitar moito a oportunidade de poder escoitar a dúas referentes. Neste sentido, pois, como di a citadísima Celia Morós, se conceptualizamos mal, politizamos mal. Entón, que vos parece se comenzamos con esa definición de que entendedes por violencia sexual e, sobre todo, como é que se pode dar no ámbito digital? Elisa? Sí, bueno, yo no, la verdad es que no pensaba ir tan atrás, ¿no? Yo pensaba partir de, bueno, de ese conocimiento común, ¿no? Que tenemos sobre lo que es la violencia sexual, ¿no? Bueno, cualquier forma de dañar, ¿no? La integridad sexual, concretamente las mujeres, porque nosotras trabajamos violencia sexual contra mujeres, aunque también nos centramos en personas disidentes de género, personas no binarias o del colectivo LGTBQA más. Bueno, básicamente a nosotros nos interesan todas las violencias sexuales que están facilitadas por las tecnologías. Desde hace un tiempo, bueno, pues intentamos trascender esta idea de lo digital para hacer hincapié en que hay muchas otras tecnologías que son bueno, tecnologías digitales también, pero que están sirviendo para facilitar otras formas de violencia sexual o para hibridar formas de violencia sexual que conocíamos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente sería todo lo que es el amedrentamiento, el daño a la libertad sexual, a la integridad sexual, la coerción, el daño psicosocial sobre la sexualidad y la libertad sexual de las niñas y las mujeres, pero realizadas mediante, con y a través de las tecnologías digitales, ¿no? Ujú. Bueno, y Nerea, tú trabajas precisamente la representación de las mujeres en esa violencia sexual, ¿no? ¿Cómo impacta eso en el ámbito digital, en el ámbito, pues, de lo que llamamos las ciberviolencias? ¿Qué diferencias o cómo lo ves? Bueno, lo ha explicado muy bien Elisa. En realidad también las violencias, o sea, tenemos que tener una conceptualización muy amplia de lo que son las violencias sexuales, porque no nos podemos seguir quedando en este marco, en este paradigma de que la violencia sexual únicamente la ejerce un desconocido en la calle, ¿no? O en un descampado, ¿no? Y, y luego, al ampliar este conocimiento de las violencias sexuales, cuando ampliamos el conocimiento de las violencias sexuales, nos damos cuenta, ¿no? de que las violencias sexuales están en multitud de escenarios y en multitud de ámbitos de aplicación en el que las mujeres enfrentamos violencias sexuales, ¿no? Y además, ampliando la conceptualización de las violencias sexuales y comprendiendo que las violencias sexuales se ejercen de manera muy diferente y que impactan en las mujeres de manera muy diferente,
También podemos hacer análisis, por poner un punto de actualidad, ¿no? De cómo las preguntas que le hace un juez a una mujer víctima de violencia sexual lo que vienen a reforzar es precisamente el ejercicio de las violencias sexuales, ¿no? Porque cuando la está revictimizando, cuando la está cuestionando su relato, ¿no? Y cuando le está haciendo unas preguntas muy concretas, también está ejerciendo un tipo de violencia sexual, ¿no? Y concretado en el ámbito digital, claro, la violencia sexual, insisto, no es solo aquella que nos deja una marca física sobre el cuerpo, ¿no? Que esta es una conceptualización súper tradicional, sino aquella que atenta contra nuestra libertad sexual. Y ese atentar contra nuestra libertad sexual es multifactorial y ocurre de maneras muy amplias. Desde nosotras autolimitándonos los espacios, autolimitándonos las prácticas, ¿no? Hasta cuestiones muchísimo más civilinas que después es como que no tenemos herramientas de identificación y tampoco, por lo tanto, de verbalización, ¿no? Lo que ocurre quizás con las violencias sexuales digitales es que para mí es importante que tengamos claro que es un tipo de violencia machista y que se vale de los medios digitales para agredir sexualmente y que el problema no es la herramienta, no es lo digital, sino que el problema es todo un marco de conceptualización y todo un marco de cultura de la violación que permite agredir sexualmente, ¿no? Es decir, que las violencias sexuales digitales es un continuo de la violencia offline y que tiene unas características diferentes porque facilita también la impunidad, ¿no? Y porque facilita otros formatos distintos de agredir sexualmente. Bueno, es que esto que decís me parece súper relevante porque precisamente hay mucha, especialmente, aunque no solo población, por ejemplo, adolescente, a la que le cuesta distinguir, digamos, que eso es violencia o que eso es violencia machista, precisamente porque se da a través del canal digital. En ese sentido, estoy nombrando a la población joven precisamente porque está como señalada en el sentido de que a lo mejor tienen una vivencia de su sexualidad que también se da más en el ámbito digital que otras generaciones. No sé si vosotras también compartís esta percepción o a lo mejor parte un poco del prejuicio de vincular este tipo de violencia solamente con la gente joven. No lo sé, os lanzo ahí la pregunta. Bueno, nosotras nos gusta hablar o estamos intentando conceptualizar la idea de la apificación de la violencia sexual. Yo creo que, bueno, es muy importante entender que es intergeneracional, que la violencia sexual digital con perspectiva de género le afecta a mujeres, niñas y personas de todas las edades, pero que sencillamente es cuanto más apificada o digitalizada está tu vida cotidiana, pues más expuesta estás a la violencia digital, ¿no? Entonces, estamos viéndolo, por ejemplo, en la violencia doméstica, ¿no? La violencia perpetrada por parte de la pareja o expareja, pues si el perpetrador, la expareja, tiene un conocimiento de la tecnología y su vida está muy apificada, por ejemplo, si tienes una casa domótica o si tienes un montón de dispositivos conectados, pues sabemos que están utilizando esos dispositivos, bueno, pues para controlar, hacer gaslighting, chantajear o hacer daño a sus exparejas, ¿no? Entonces, básicamente tiene que ver con cuánto de digitalizada está tu vida, ¿no? Entonces, claro, los jóvenes, las jóvenes adolescentes, sabemos que su vida, pues pasan muchas más horas en expuestas, ¿no? O con estas mediaciones digitales y por eso están más expuestas, pero vamos, podríamos, más bien la afirmación sería al revés, ¿no? Que cualquier persona que su vida esté muy digitalizada o apificada está muy expuesta a estas violencias o esta forma particular de violencia. Y luego una cosa que decía Nerea me parecía interesante, que quería apuntar es que bueno, nosotros desde nuestro equipo de investigación nos centramos mucho en intentar reconceptualizar las tecnologías o las posibilidades de interacción que dan las tecnologías como violentas. Entonces, hablamos, por ejemplo, pues, de tecnologías violentas o de affordances violentas. Por supuesto, nosotras, y estoy de acuerdo con lo que decía Nerea, que la culpa no es de la herramienta, sino que tiene que ver con la cultura de la violación, ¿no? O con la cultura, la sociedad patriarcal que la sostiene, pero es muy importante recordar que en esas herramientas, esas tecnologías, está incrustado, ¿no? El patriarcado digital. Y no solamente eso, sino que hay empresas y compañías que están permitiendo, auspiciando y sacando rédito económico de esas violencias, ¿no? Entonces, bueno, o sea, Nerea hablaba de la actualidad, ¿no? Del caso Errejón, ¿no? Y este hostigamiento en ¿no? en el entorno judicial de la víctima, la denunciante.
pero también, pues eso, ver a Mark Zuckerberg y a Elon Musk y todos estos pues, tecnolíderes o tecnoburocracia patriarcal en esta foto de toma de posesión de Trump y todos estos movimientos de retirada de políticas de moderación, bueno, pues es una noticia nefasta para todas las personas que están haciendo activismo para que las tecnologías sean menos violentas y ha quedado, bueno, más que demostrado que no hay voluntad de proteger a las mujeres, de proteger a las personas migrantes ni a cualquier tipo de colectivo que esté sufriendo hostigamiento en entornos digitales, ¿no? De hecho, una de las cosas de las que habla el movimiento feminista cuando habla de ese caso en particular o en general de las violencias digitales que viven muchas mujeres, incluso algunas pues que ocupan algún espacio en el ámbito público y que por eso reciben todavía más violencia, una de las cosas que se dice es el efecto disciplinador que eso tiene hacia las demás, ¿no? Sobre cómo muchas pues también ya nos cortamos a la hora pues de dar nuestra opinión en Internet, que como hablábamos es un espacio que en este momento pues es muy privilegiado para determinados sectores poblacionales o para determinadas, yo que sé, estoy pensando en profesiones, ¿no? Como por ejemplo periodistas o bueno, o muchas profesiones que ahora la presencia online pues significa algo y como muchas mujeres pues están viendo vedadas de ese espacio, ya no porque hayan vivido violencias en sus propias carnes, sino porque al ver cómo se trata a otras mujeres que se atreven a estar en ese ámbito, digamos que de alguna manera ya estamos advertidas. No sé si esto también conecta un poco con lo que en su momento, pues yo leí cosas muy interesantes sobre eso en tus obras, Nerea. Sí, porque son nuevas formas de ejercer violencias, pero que mantienen el mismo contenido, ¿no? Claro, o sea, cuando compañeras nuestras deciden tener un espacio en lo digital y son atacadas, amenazadas con ser violadas, acosadas, se habla de sus cuerpos, se ponen imágenes suyas, se roban sus imágenes de intimidad, etcétera. Es evidente que todas aquellas que quieran formar parte del espacio digital es como que ya tienen un aviso aleccionador de lo que les puede ocurrir en el caso de querer hacerlo, ¿no? Y esto mismo pues, nos viene antes hablaba Elisa, ¿no? De cómo tenemos una juventud que tiene una sexualidad digital, ¿no? Y el conjunto social vuelve a hacer otra vez lo mismo. En lugar de comprender que hay una sexualidad concreta, con una identidad sexual concreta de una generación concreta, empieza otra vez a poner el foco en todas aquellas prácticas sexuales que los jóvenes y las jóvenes no pueden hacer en Internet, cuando realmente tienen derecho a hacer cualquier práctica sexual en Internet sin que eso conlleve que tengan que ser agredidas sexualmente, ¿no? Puedes estar toda tu vida practicando sexting, que es una práctica sexual que te puede gustar, que te puede dar placer, y por ello no eres responsable de la agresión que se cometa, ¿no? Entonces, para mí lo que es importante es que tenemos que tener claro que las nuevas formas de ejercer violencia sexual sobre nuestros cuerpos tienen que ver con los castigos, con el aleccionamiento, que hay una multitud de castigos, desde si eres una persona que está activa en redes sociales, te castigan y dejas de estarlo. Si eres una persona que tiene una identidad sexual concreta y quieres hacer determinadas prácticas sexuales, te castigan por hacerlo. En el foco del centro de todo eso siempre está que hay un castigo por ejercer la libertad sexual y la autonomía de nuestros cuerpos. Y esto ocurre en lo offline y ocurre en lo online, porque el antiguo no salgas a estas horas, no vuelvas tarde, vuelve acompañada. No puedes transitar por determinados espacios públicos porque son peligrosos para ti, también está presente cuando tenemos que abandonar el espacio digital porque nos acosan 24/7, ¿no? Porque este también es algo que se amplifica. O sea, de alguna manera, antes teníamos coartados los tiempos con algunas horas en concreto, pero es que en lo digital es 24/7, ¿no? Y con una gran manera de amplificar y con muy pocas herramientas de control, como muy bien decía Elisa, ¿no? Todas estas grandes corporaciones que para mí no vienen a ser más que la expresión de cómo se fortalece el machismo como paradigma político, social, cultural y económico, ¿no? Y cómo funciona precisamente, ¿no? Todas estas cosas de ahora no vamos a tener verificaciones, como si las verificaciones de antes funcionaran, que ya había quejas de que no funcionaban, ¿no? Pero encima ahora no vamos a tener verificaciones, lo que te está diciendo es, vamos a seguir de una manera totalmente impune
aplicando nuestro marco heteropatriarcal, transfobo, machista, misógino, capitalista, colonialista, aplicándolo a saco sin ningún tipo de impunidad. Por lo tanto, es como estamos en una nueva era donde los viejos conceptos adquieren nuevas formas de amplificarse y de reforzar el sistema, la violencia machista y la violencia sexual como paradigma político. Es que esto que estáis comentando ambas me parece fundamental para entender cómo funciona la cultura de la violación y cómo sofistica su lenguaje, pero al final seguimos con la misma cultura de siempre, con esa culpabilización de las víctimas, que además, a pesar de que, pues eso, de que se van sofisticando los lenguajes o incluso los mecanismos, porque estaba pensando, por ejemplo, ahora en estos casos que hubo de fotos generadas a través de inteligencia artificial, es como cada vez es más notorio, al menos para el activismo feminista, que no tiene que ver con comportamientos individuales. Sin embargo, la cultura de la violación sigue haciendo que no nos preguntemos qué es lo que está pasando ahí detrás y que sigamos pensando en cómo protegernos o cómo proteger a nuestras hijas o cómo proteger a tal, cómo protegernos, que al final, si ahondamos un poquito más en ese discurso de la protección, es otra vez el discurso del disciplinamiento. No sé si veis alguna manera, hay algo especialmente que os preocupe de esta cultura de la violación, que sigue siendo la de siempre, pero sí es verdad que hay algunos cambios, si hay algo que observáis que os alarme especialmente, y cómo creéis que podemos enfrentarnos a esos discursos, qué soluciones o qué alternativas creéis que podemos dar. Qué difícil, ¿no? La pregunta. Bueno. No, 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 está bien. Sobre todo es que como hay un montón de flecos, entonces es pues decidir en este rato, además de compartir con Nerea, por dónde tirar, ¿no? Pero estaba escuchando a Nerea hablar, ¿no? Y esta discusión sobre el control y el disciplinamiento, ¿no? Y este secuestro de las calles, que ahora es como secuestro de los espacios digitales. Y no solamente es como que hay espacios en los que no puedes estar, sino como siguiendo con paralelismos o analogía entre la violencia sexual analógica y digital o digitalizada, si podemos seguir haciendo esa distinción, ¿no? Por ejemplo, el tema de los espacios privados, ¿no? Como los espacios privados, las casas, ¿no? O los internados o cualquier, o yo qué sé, pues un grupo scout eran muchas veces infernales o pequeños infiernos, ¿no? Para las víctimas de violencia sexual. También, por ejemplo, todo el uso privado de las redes sociales, pues grupos de Telegram, grupos de WhatsApp que están cerrados, también son espacios muy claustrofóbicos y de muchísimo daño para las víctimas, ¿no? Entonces, que muchas veces yo creo que prestamos atención, o sea, como prestamos mucha atención al slut shaming. A mí no me gusta mucho ese término, ¿no? Pero ese término de la sexhumillación en abierto, la viralización, un poco al terror a que se viralice, pero a nosotros nos interesan también todas esas prácticas que tienen que ver eso con lo muy micro, ¿no? Con el control, la persecución, esta sensación de imposibilidad ¿no? de librarte de esos espacios tan claustrofóbicos. Y luego, siguiendo con el paralelismo, a nosotros no, a mí me gusta mucho una autora canadiense que se llama Braidowitz, que habla de en la necesidad de reconocer el daño social de la violencia digital, ¿no? Y esto me recuerda mucho a todo el debate que todavía está abierto, o sea, que tampoco es un debate que hayamos conseguido ganar, todo lo que se ha intentado trabajar sobre el daño social de la violencia sexual física, digamos, ¿no? Entonces, como que es importante, o sea, entender y reconocer el tipo de daño psicosocial, bueno, para la salud, para el futuro, para todo, ¿no? Para la salud mental, para toda la libertad, o sea, no, todo este tipo de violencia. Entonces, creo que además de la cuestión del disciplinamiento, pues eso, la cuestión del daño social y el reconocer el daño, lo muy doloroso y dañino que son estas violencias, ayudaría, yo creo, a posicionar de alguna manera, incluso para los perpetradores, porque nos encontramos con el problema de que está muy normalizada la violencia también por parte de los perpetradores. O sea, los perpetradores no, eso, hay como una disociación enorme, ¿no? Y una deshumanización enorme cuando ejerces estas violencias digitales, porque, bueno, pues es más fácil, ¿no? Es más fácil porque no estás en Claro. copresencia, es fácil, entre comillas, ¿no? Además de, por supuesto, el anonimato, la impunidad que mencionaba antes Nerea, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante el trabajar temas de violencia sexual digital porque nos permite retomar
pues, hilos conductores ese, ¿no? Que habíamos ido trabajando y que vemos que sencillamente pues, tienen otra capa, quizá por el salto generacional que tenemos y también pues, por la mediación del capitalismo digital, ¿no? Que, bueno, pues que como lo rentabiliza, es como que tenemos un elemento más que nos distorsiona o un nuevo marco, digamos, en el que se producen estas violencias sexuales. Y luego retomando otra idea que me gusta, o sea, de lo que comentaba Nerea, a mí me preocupa mucho el tema de los tecnopánicos, ¿no? Como lo llamamos nosotras, en el trabajo con la juventud, no sé, este discurso o esta idea que está calando de que si tienes geolocalizada a tu hija, pues, o a tu hijo, estás seguro, Totalmente. eh, o que el problema es la tecnología, cuando sigue habiendo muchísima cultura de la violación pues eso, o una educación muy sexista en los hogares, o sea, un poco esta cosa de o bien culpar a la tecnología, ¿no? El tecnopánico, o bien el tecnosolucionismo de la tecnología nos va a dar la solución, ¿no? Voy a poner el Family 360 este que tienen mis amigas instaladas para sus hijas adolescentes. Entonces creo que ahí tenemos mucho debate en el feminismo, y una vuelta a la conversación sobre el control y la libertad de las chicas jóvenes en esta era, ¿no? Digital. Mm. Sí, y además, justo me parece súper interesante. Bueno, varias cosas de lo que, de lo que ha dicho Elisa, ¿no? Pero esta falsa idea de que la geolocalización nos da seguridad, porque por un lado la geolocalización, por ejemplo, para hombres que ejercen control sobre sus parejas es un puente estupendo para seguir ejerciendo violencia. Pero además, con esta idea de que la geolocalización nos permite tener controladas a nuestras criaturas, ¿no? Cuando salen, me da la sensación que vuelve a ocurrir como siempre lo mismo, ¿no? Ponemos el foco en un tipo de violencia sexual que creemos que existe, pero no somos capaces de poner el foco en otro tipo de violencias sexuales que siempre se nos escapan, ¿no? Por ejemplo, los últimos estudios en los que he participado lo que demuestra es que lo que tenemos dificultad es identificar las violencias que ejercen los hombres a los que queremos. Esto es, en casa, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestros tíos, pero también por parte de nuestros novios o nuestros compañeros o nuestros amigos, ¿no? El porcentaje más alto de violencias sexuales que son ejercidas son por parte de los hombres que conocemos y por parte del entorno más cercano, ¿no? Y no tenemos herramientas para identificarlas y seguimos extendiendo a lo digital esta idea de que le pongo una pulsera a mi criatura. Primero, para darle también un mini aviso al leccionador de lo que le puede ocurrir, por eso tiene que tener la pulsera, por lo tanto, yo no puedo estar en el espacio público de manera tranquila como el resto de mis compañeros. Y segundo, además, ¿no? Estamos dando una información errónea sobre lo que significan las violencias sexuales, que es como esa violencia sexual, vas a poder darle al peligro cuando te está agrediendo un amigo, cuando tenemos una dificultad de identificar que lo que está haciendo este amigo mío es agredirme, ¿no? Entonces volvemos a cerrar el espectro de la identificación de las violencias sexuales, ¿no? Y luego preguntabas, Priscila, ¿qué es lo que nos alarma? Pues yo iría en esta línea. A mí lo que me alarma no es tanto que conceptualicemos las cosas que se pueden hacer con la IA como peligrosas, ¿no? Porque esto de que unos compañeros en Badajoz desnudaron a través de IA a sus compañeras, ¿no? Ujú. Esto es la IA cómo aporta o proporciona una herramienta para hacer algo que solo lo puedes hacer si tienes un marco conceptual o unas categorías de pensamiento que te permiten pensar en hacer eso, ¿no? Digamos. Y se ve claramente en un titular que yo suelo poner en mis presentaciones que pone los jóvenes que desnudaron a sus compañeras con la IA. Y pone, ¿no? Lo que ellos dicen. Y dice, ¿de qué os quejáis si luego vais por la calle vestidas como putas? Entonces, ¿no? Violencia sexual offline que unifica con todas aquellas herramientas de violencia sexual digital, ¿no? Pero que la una sin la otra no es posible. Lo que insisto es que la digital tiene una capacidad inmensa de generar un daño súper potente, ¿no? Y otra cosa que me parecía muy interesante de lo que decía Elisa es lo del daño social de la violencia digital. Claro, cuando hablamos de daño social estamos hablando de un daño colectivo y cuando hablamos de un daño colectivo, que también venimos de las violencias sexuales no digitales,
Hay otras formas de ejercer daños sociales que tienen que ver con la producción y reproducción en los medios de comunicación de narrativas sobre violencia sexual, cómo se tratan, ¿no? Casos muy determinados que han sido muy espectaculares, como, ¿no? Publicamos constantemente imágenes de las agresiones. Ahí hay un daño social que es no digital y que también es digital, que cuando apela a lo colectivo, apela a que tenemos que aprender y a tener herramientas de identificación de las violencias sexuales y de cómo comprendemos y trasladamos las violencias sexuales. O sea, que es que, o sea, y a mí lo que me preocupa es esto, lo que me preocupa realmente o lo que o lo que me alarma es que estamos poniendo el foco en la herramienta de la violencia digital, pero no estamos poniendo el foco en la estructuralidad de la violencia y de dónde viene. Bueno, yo Mm. creo que esto que estáis haciendo es fundamental en esta conversación, que es eso, ¿no? Señalar el marco. Y eso ya nos da herramientas, lo que os preguntaba antes para por alternativas. Igual hacemos ahora una pausa y continuamos para pensar en esas alternativas, pero bueno, ya tenemos algo fundamental, que es sobre qué hay que actuar, sobre qué nos alarma y dónde está el marco en el que se producen estas violencias y si estamos actuando sobre él para generar estas alternativas y no sobre, como mencionabais ambas, las herramientas. Nada, hacemos un breve descansito y seguimos ahora. Bueno, retomamos. A verdade que está sendo unha gozada de conversatorio. Agardo que para vos tamén estea pasando super rápido. Xusto antes de facer este pequeno parón, pois estábamos falando das alternativas, non? Tiñamos un pouco o diagnóstico, xa identificábamos o marco, eu creo que cunha claridade bastante interesante. Agora me gustaría pois que faláramos de solucións, de como traballar na prevención. Non sei, ou se hai algo que nos quedara polo camiño que vos parecerá importante comentar. Eu sei que, bueno, que ao final é unha conversa super express para o que dá para falar deste tema. Creo que cada unha das cousas que comentache despois se podería estar falando durante horas, pero bueno, así como para ter un pantallazo xeral, sí que me gustaría que non vos quedara nada importante no tinteiro, algo das vosas investigacións que para vos sexa importante encadrar e un pouco animar a que sobre estes temas se siga investigando, sigamos falando, sigamos conversando, sumando a práctica, digamos, ou as nosas experiencias prácticas tamén coa teoría e buscar entre todas pois esas posibles alternativas. Elisa, queres comentar algo, falarnos de alternativas, algo Sí, que se me esquecera? sí, antes de las alternativas, al hilo de lo que habéis estado comentando sobre lo que nosotros llamamos la violencia sexual facilitada por la inteligencia artificial, ¿no? Es una manera un poco, sí, como pomposa de llamarlo, pero y el caso Almendralejo me gustaba mucho cuando Nerea hablaba de que se centró toda la atención, el debate público en torno a las tecnologías, ¿no? Y que realmente lo interesante era el marco, lo que yo siempre pregunto, ¿no? ¿Qué posibilitó que se produjeran esos incidentes, ¿no? Muchos, o sea, lo importante es, la tecnología les permitió ciertas prácticas violentas, pero muchas de esas prácticas que ya eran violentas eran previas y siguen ocurriendo, ¿no? Ellos crearon grupos de Telegram y de WhatsApp ad hoc para comentar sobre las fotografías, el hablar sobre las mujeres, sus cuerpos, la disponibilidad de las mujeres por parte de los hombres forma parte de la sociabilidad masculina, forma parte de los procesos de cosificación de la mujer, ¿no? De la reproducción de la cultura de la violación, esa representación, ¿no? De las mujeres como objeto de la fantasía o como cuerpos violables, ¿no? Entonces, creo que en este caso es importante, es un caso interesante para pensar, porque eso, ¿qué hicieron con esas fotografías? Que eran grupos de WhatsApp, toda esta sociabilidad masculina en torno a estas imágenes, en torno a estas chicas, lo que harían con sus fotos. Y luego también yo he pensado mucho sobre el silencio, aquellas personas que fueron bystanders, todas las personas que fueron pues, cómplices silenciosos en esos grupos de WhatsApp que permiten esa reproducción de la violencia sexual. Y luego, cuando las chicas supieron de la existencia de esas fotos fabricadas, entre otras cosas fue porque se acercaron a ellas en el patio del instituto y un chico le dijo a ella, o sea, tengo tus fotos y no sabes lo que he estado haciendo con ellas, ¿no? O sea, como que creo que este caso
nos habla mucho, o sea, es un caso que explica muy bien la cultura de violación y la sociabilidad masculina en torno a la cultura de violación. Y luego también es un buen caso para pensar que el tema de que hay tecnologías patriarcales violentas, porque cada vez más abundan bueno, pues, plataformas en las que tú pagas, pues, por ejemplo, 9 euros por poder fabricar 25 nudes. O sea, hay todo un mercado, una rentabilidad de empresas, pequeñas empresas que están bueno, haciendo dinero para que haya usuarios fabricando fotografías que luego van a ser utilizadas para diferentes fines, ¿no? Y también respecto a esto último, y para cerrar, nosotros hemos hecho bueno, un informe que publicamos en noviembre que se llama Generación Expuesta sobre violencia sexual digital entre juventud en el Estado español. Y nos ha llamado mucho la atención los datos sobre cuánto fabrican fotografías falsas con inteligencia artificial, para qué lo usan y también de quién son estas fotos, ¿no? Entonces, un dato importante, un resultado importante es que se utilizan, o sea, los chicos reconocen cuando son preguntados en encuesta estar fabricando nudes sobre personas cercanas. O sea, esto viene de alguna manera a reforzar este argumento, ¿no?, que planteaba Nerea. Entonces, están fabricando nudes sobre sus amigas, sus compañeras, sus primas, sus profesoras, y bueno, pues y los comparten o los usan para lo que sea. Pero de nuevo estamos viendo el patrón de que la violencia sexual digital, hemos prestado mucha atención a todo lo que era público, ¿no? A esta exposición, hiperexposición pública, y estamos viendo que está muy dentro de casa, muy dentro de la comunidad, utilizada bueno, para controlar a mujeres que están cerca de ti o fantasear con los cuerpos de mujeres que están cerca de ti, ¿no? Entonces me parece que es un caso que tiene aristas y que además de que son menores de edad, ¿no? Que también es un tema que viene trabajando Nerea mucho, el del tema de la violencia sexual en la infancia, y eran menores de edad, también los perpetradores, todos ellos, y creo que es un tema muy importante y nos lleva quizá a las soluciones, que fue un caso en el que fueron las madres las que lo dieron a conocer, principalmente pues Miriam Adlib, ¿no? Creo que se llama, dio a conocer el caso, pero luego fueron las madres que fueron a denunciar. Y es muy curioso porque hay muchas fotos disponibles de cuando van todas las madres juntas a denunciar, y hay incluso algunos titulares de prensa que dicen cómo las madres se enfrentaron a las grandes tecnológicas, ¿no? De nuevo, pues las mujeres responsables de proteger la virginidad digital de sus hijas, ¿no? Y el papel de los hombres, curiosamente, en este caso, bueno, pues el jefe de policía de Almendralejo, que salió diciendo que ya valía, ¿no? Ya bastaba de perseguir a los chavales, que se les trataba como si fueran terroristas. Incluso, bueno, pues algunos padres varones quitándole importancia a estas acciones, ¿no? Entonces, bueno, parece, ¿no? Casi parece una invención, parece una caricatura de un caso inventado por nosotras para ejemplificar cómo impacta también en una comunidad la violencia sexual y lo difícil que es hablar de la cultura de la violación en comunidades pequeñas, ¿no? En las que, bueno, tu hijo y tu hija son las dos partes muchas veces de un problema, uno como perpetrador y otra como víctima, ¿no? Bueno, y también nos puede servir Sí, como o sea, brújula. Sí, perdona, Nerea. sí, no, eso es que nos puede servir como brújula porque está como es un caso súper paradigmático que nos permite explicarlo todo, porque es como hay terror sexual, ¿no? Como hay un aviso leccionador hacia las compañeras que son agredidas a través de estas fotos. Hay una penalización y un control sobre la sexualidad de ellas, ¿no? Porque es claro y objetivo, una cosificación de sus cuerpos, una Absoluto. objetalización, una ridiculización de ellas, ¿no? Cuando se le acerca y le dice, no, no sabes lo que estaba haciendo con tus fotos, ¿no? Es que es como que lo tiene todo. Y luego también esta cosa de que al ser menores se genera un espacio de impunidad muy difícil de atacar y de controlar porque está esta idea además de que, bueno, yo no sabía lo que estaba haciendo. Con lo digital, si yo no me entero de nada, si yo no me entero de estas cosas, pero es que la pregunta no es que estas tecnologías son nuevas y por lo tanto no nos enteramos. Yo tampoco me entero a veces de cómo funcionan. La cuestión es cómo llegas tú a hacer de esta herramienta
un mecanismo de agresión, ¿no? Para mí esto es lo importante. ¿Y efectivamente. tú cómo llegas a hacer de esta herramienta un mecanismo de agresión? Porque hay todo un conjunto social que sujeta la construcción, la producción y la reproducción y la impunidad de las violencias sexuales y que además no se entra a hablar de las violencias sexuales y no se define, ¿no? Por eso también el alcalde del pueblo se permite decir, dejad en paz a estos pobres chavales que simplemente estaban jugando con la IA. No estaban jugando con la IA, estaban consiguiendo generar una herramienta propia de su edad para seguir agrediendo sexualmente, ¿no? Y esto es importante. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Que hay que coger a todos esos menores, pegarle, o sea, hacerles... No, hay que coger a esos menores, pero también a todos esos adultos que no hemos cogido la responsabilidad de educarles en la cultura del consentimiento y en la cultura de la no violación, ¿no? No, yo no estoy hablando aquí de ejercer castigos punitivistas estrictos, ¿no? Sino de, o sea, ¿qué está pasando? Vamos a conceptualizar esto y la formación no solo la tienen que recibir los chavales, la tienen que recibir las familias, ¿no? Y, por supuesto, cuando hacemos una formación nos tenemos que dar cuenta que quienes más afecta a esa formación es a las adolescentes, ¿no? Porque si eres el agresor y tú eres la agredida, vas a ser siempre la víctima y siempre la agredida, ¿no? El foco hay que ponerlo en ellos, porque nosotras tenemos derecho a nuestra libertad sexual y tenemos derecho a publicar una foto en internet sin que ellos suponga que van a coger una foto y te van a agredir sexualmente. Entonces son formas nuevas de cambiar todo el rato el foco y la responsabilidad y el foco tiene que estar puesto en ellos y en todo un conjunto social que lo sujeta y lo posibilita. Bueno, es que esto que decís me parece importantísimo de cara a pensar políticas públicas o incluso a pensar en los enfoques o en los prismas bajo los cuales se dan esas formaciones, que no sean pues más cultura del miedo, que no sea pues instrucciones o estrategias para protegerte, sino que estemos poniendo el foco donde realmente hay que ponerlos, que es en la cultura de la violación, o que estemos más preocupadas por conocer cómo funcionan exactamente esos mecanismos, sino sobre lo que hay de fondo. Y en ese sentido es que eso luego lo vemos trasladado en políticas públicas o en formaciones, ¿no? Mucha formación sobre cómo utilizar la IA o cómo se está utilizando no sé qué, y no vamos al marco de fondo, que es donde realmente tenemos un marco de acción. Si realmente la coeducación estuviera funcionando, si fuera una realidad en las aulas, si la educación en igualdad, la educación feminista fuera una realidad, es que por mucho que esas herramientas estuvieran a su disponibilidad, no la utilizarían para eso. Ese debería ser el horizonte o la brújula de la que hablábamos hacia la cual mirar y no lo contrario, ¿no? O no más mecanismos de control sobre cómo podemos vedarles el acceso a menores, como si luego de adultos no lo fueran a hacer, en fin, todo este tipo de cosas. Es súper relevante para mí los puntos que estáis dando. Y no sé si os sentís escuchadas en este momento como expertas y como, bueno, pues como profesionales que dedicáis mucho tiempo a ese reenfoque del cómo funciona la violencia sexual y especialmente en el ámbito digital, en el caso de Lisa. ¿Sentís que estamos en un momento de escucha de todas esas voces o no? ¿O sí? ¿Cómo os veis? ¿Esperanzadas o no? O sea, a ver, a mí me parece que Nerea ha dado, bueno, en un clavo. Yo siempre hablo del tema de la educación de la cultura del consentimiento. Creo que hemos fracasado en hacer pedagogía del consentimiento. Y además, tengo un poco esta sensación, quizá un poco pesimista, de como que parece que se ha hablado tanto que la gente dice, no, esto ya está hecho, no hace falta hablar de ello. Y para mí, sin duda, está en el centro, ¿no? Porque ella planteaba esta pregunta, perdóname por ir atrás, pero es para luego ir hacia adelante, ¿eh? Ella decía, ¿cómo uso estas herramientas? Realmente los perpetradores cuando ven las herramientas piensan, uff, una herramienta que tiene más, o sea, más impacto, deja menos rastro, queda más impune. O sea, ellos lo que ven es eso, ¿no? Es como, uff, esta es una mejor manera para controlarla y no se sepa, que nadie sepa que la estoy controlando y tal, ¿no? Entonces, yo siempre pienso que la educación y el consentimiento es fundamental y yo creo que estamos... Esto es una cosa que suena como un poco como de vieja, ¿no? Pero si una generación no se ha educado
en el no, ¿no? Si no has puesto nunca ningún límite a cuando son niños y jóvenes, muchas veces los varones la primera vez que se encuentran un no es cuando una mujer les dice que no quieren tener relaciones afectivas o sexuales con ellos, ¿no? Y muchas veces no son incapaces de tolerar el no. Entonces, pues a veces el no consentimiento o ese no que se encuentran, pues, o se traduce en conductas violentas, ¿no? Y abusivas de todo tipo. Si están más en el espacio digital, pues van a tener que tomar esa vía. Y si también pues comparten espacios físicos, pues esa otra vía. Entonces yo creo que, claro, la gente o sea, lo que nos piden, los talleres que nos piden son cosas muy centradas en herramientas, en recursos. Pues yo esta tarde, por ejemplo, voy a dar formación a profesorado de secundaria. Lo que quieren es pues, que el 017, ¿qué pasa si hay un vídeo en mi instituto que circula? ¿Cómo llamo? ¿Cómo hago la mediación? Y claro, nosotros estamos hablando del borrado de marco. O sea, yo de lo que te quiero hablar es del capitalismo digital y te quiero hablar de que estas chavalas o estos chavales tienen que entender o estas familias tienen que entender que esos datos van a ser vendidos, o sea, un montón de cuestiones, ¿no? Esa atención está siendo vendida, tal. Yo quiero hablar de marcos como el consentimiento, ¿no? O las cuestiones que apuntaba Nerea, y realmente la gente ya, o sea, yo siento que no hay ganas de entender o no hay capacidad de entender esas cuestiones que son más macro, ¿no? Por eso me parece interesante como postular esta idea de que es un borrado de marcos, es centrarnos en lo micro para no ver lo que está en el marco, ¿no? Claro. Entonces, yo por un lado sí que estoy contenta y sí que siento que hay mucha necesidad y hay mucha petición, o sea, que hay formación, lo solicitan, pero por otro lado, pues siento que no tiene tanta capacidad de transformación. Si no, como dices tú, si no es en un marco de una pedagogía feminista y centrada en el consentimiento. Y luego, por otro lado, o sea, es un momento interesante regulatorio. O sea, Europa claramente se está posicionando, ¿no? Como pues el único agente, digamos, de regulación y de resistencia contra las grandes plataformas, pero por otro lado ya estamos viendo el backlash, ¿no? O sea, Elon Musk ha planteado pues, que con ayuda de Giorgia Meloni en Italia, a Orban le ha pedido que haga todo tipo de bloqueos en Bruselas de todo lo que tiene que ver con generar marcos regulatorios de las grandes tecnologías. O sea, realmente, por un lado, me parece terrorífico y por otro lado digo, bueno, sienten miedo, o sea, que quiere decir que es la primera vez que ha habido un intento regulatorio real en el que ellos han visto en peligro su negocio, ¿no? Pero por otro lado, pues están en un espacio de poder pues inaudito, ¿no? Entonces creo que es un momento político, bueno, pues para mí interesante, y luego tenemos un contexto pues de represión patriarcal, un contexto de backlash en el que ha calado muchísimo la idea de que preocuparse por la violencia sexual es un problema woke, de que cualquier tipo ¿no? de estos talleres tienen que ver con la ideología de género. Y creo que hace unos años veíamos la emergencia del backlash y ahora yo lo que siento es cómo ha ido cuajando, cómo está muy normalizado y normalizado a nivel pues de... Yo tengo amigos que trabajan a lo mejor en la clase de lengua, imágenes de publicidad para trabajar estereotipos y cosificación de la mujer, y las madres del colegio han hecho un grupo de WhatsApp para denunciar que eso es ideología de género. O sea, como que de alguna manera se ha mainstreamizado, se ha normalizado tanto. Y luego el otro día estaba escuchando la radio y a mí me gusta mucho escuchar la Radio María, es radio, así un poco pasearme por ver lo que dicen, y había, bueno, pues un sacerdote que tiene un programa de televisión en el que hablaba de las familias que hacen resistencia y no ven Disney porque Disney, o sea, Disney Plus se ha convertido en ideología de género, en contenidos woke en el que hay personajes de dibujos animados que son no binarios, o bueno, que hay personajes con relaciones sexoafectivas homosexuales, etcétera. O sea que nosotros antes lo veíamos como, mira, hay un backlash, y ahora no, es que el backlash está mainstreamizado, está muy normalizado entre las familias, entre una parte de la población, y que pone muchos problemas a nivel local, o sea, a nivel de instituto, como Mm. sabéis vosotros, a nivel de trabajo en juventud, a nivel de trabajo pues eso, de diputación. Y claro, me parece que son dos obstáculos de los que hay que hablar, ¿no? Sí, Totalmente, Nerea.
Yo estoy súper de acuerdo con esto porque hay una reacción que es brutal y además escuchándote, Elisa, es esta cosa de que nos ha costado darle contenido político, contenido y marco conceptual a las violencias sexuales y es verdad que ha habido un momento en que lo hemos conseguido, ¿no? Yo veo que hay una gran diferencia entre los informes que hacían en el 2019, antes de la pandemia y después, ¿no? Como antes de la pandemia y después del 8M del 2018, ¿no? Con todas las manifestaciones con el tema de la manada. eh, Hubo ahí como una emergencia de conceptualización, de reivindicación de las violencias sexuales muy potentes. O sea, todas las tías identificaban y sabían identificar las violencias. Y después es como que todo ese contenido que habíamos puesto ha generado una reacción misógina súper violenta y han conseguido como borrar de contenido y quitar contenido a cosas que tenían un contenido súper potente, ¿no? O sea que a mí me recuerda a los principios de Goebbels, ¿no? De cómo de repente se cogen algo que nosotras hemos definido, se lo articulan, se lo reapropian y de repente ya nos quitan la palabra para definirlo, ¿no? Desde todas las dificultades que de repente se han implementado ahora con no es agresión, es conflicto, no es agresión, es un malestar tuyo, ¿no? Que esto tiene que ver mucho con, bueno, esto lo explica esto súper bien, Elisa, tiene que ver mucho con la machosfera, ¿no? Como y por ese lado, a mí me parece que estamos en un punto que nos cuesta y que no sé hasta qué punto vamos a poder volver a conseguir retomar las mismas palabras para definir las mismas cosas, porque es como que las han vaciado de contenido. Y lo que sí que veo es que tengo súper claro que el problema sigue estando en la dificultad o que el gran tabú sigue siendo la autonomía y la libertad sexual de las tías. Esto lo tengo clarísimo desde las dificultades que hay en los institutos o en los centros de la ESO para poder hacer formaciones sobre sexualidad o sobre violencia, ¿no? Hasta todas las reacciones supermisóginas a cualquier propuesta que se haga y que tenga que ver con los derechos más fundamentales, como es la libertad sexual, ¿no? Y dicho esto, quiero tener un poco de esperanza. Por Y por favor. ejemplo, a mí me parece súper importante como herramientas todo el trabajo que hace Elisa con su equipo, ¿no? De trabajos de investigación para la sistematización y conceptualización de las nuevas violencias digitales, porque es verdad que ahí nos ha abierto un mundo, ¿no? En la última vez que nos encontramos empezó a hablar del metaverso y a mí me explotó la cabeza, ¿no? Era como, madre mía, ¿qué es esto? Y es algo además que luego yo lo he pensado y de repente ya ahí te abre una puerta, ¿no? Y ya te abre una puerta totalmente diferente y ya no puedes volver hacia atrás, porque ya estamos en otro lugar desde el que conceptualizar. Entonces, desde ahí ese trabajo es súper importante porque nos dan herramientas. Creo que tenemos que adaptar los lenguajes de las formaciones a la gente joven, o sea, con sus propios formatos, o sea, y si no sabemos hacerlo, porque nos genera pudor, porque nos genera malestar sus nuevas tecnologías, porque no somos capaces de hablar de la sexualidad en línea, tenemos que apartarnos y dejar que lo hagan personas formadas y que sí están en la identidad eh, más digital de la gente joven, ¿no? Y revisarnos nuestro adultismo y saber cuándo una se tiene que quitar de en medio y dejar que lo haga la gente que lo sepa hacer y que es propia de su generación. Y otra cosa que a mí me parece importante es la denuncia pública, o sea, la denuncia pública y colectiva en redes porque genera apoyo, ¿no? O sea, le han abierto o están pensando abrirle un expediente a este juez porque ha habido un montón de denuncias públicas. Tenemos que coger, antes hacíamos manifestaciones, pues ahora tenemos que coger las redes y hacer denuncias públicas. Y luego, para mí, necesitamos hackers feministas. O sea, súper importante. Necesitamos que haya tías que controlen las nuevas tecnologías y que las controlen súper bien. Y tenemos que empezar a jugar en con sus mismos parámetros y con sus mismos esquemas. Entonces, tenemos que salir de donde estamos para entrar en lo nuevo y tenemos que estar abiertas a que las nuevas generaciones nos expliquen cómo hacer eso. Tenemos ahí varios desafíos. Yo un poco por sumarme ahí a la esperanza, bueno, yo soy activista en un grupo que se llama Comando Igualdad, que son chicos y chicas desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Bueno, empezó en un instituto, pero ahora afortunadamente pues es una actividad, o sea, un proyecto que se está replicando en muchos sitios y que me parece también interesante porque a lo mejor también lo que tenemos que hacer es prestarles el altavoz
a aquellos chicos y chicas, adolescentes que ya están pensando también ellos y ellas en alternativas, ¿no? A lo mejor también necesitan que las personas adultas les demos el espacio, el altavoz, los conocimientos o el marco para que sean ellos y ellas mismas las que puedan generar otras alternativas, otros discursos, otros relatos. Ya se está haciendo, ya hay gente que lo está haciendo. En ese sentido, pues a lo mejor también harían falta políticas públicas, recursos para que esos procesos se conozcan, se puedan replicar, se puedan repetir, pero creo que también a mí lo que me gusta sobre todo de ese proyecto, que también combate pues esa idea de la juventud como un ente todo homogéneo donde la reacción patriarcal está triunfando. Yo creo que eso es realidad, pero solo una parte de la realidad y que luego hay otra que donde hay resistencias, bueno, donde nos estamos preparando, nos estamos formando, donde estamos pensando desde dónde atacar, desde qué alternativas y creo que hoy hemos sumado por lo menos a ser parte de esa alternativa. Ya terminamos porque se nos acaba el tiempo. Han quedado muchísimos temas que yo tenía que apuntados, miraba y veía lo de las violencias postdigitales, lo de las tradwives, lo del metaverso, o sea, había tantísimas, tantísimas cosas de las que me hubiera gustado hablar, pero bueno, yo creo que hablamos de muchas cosas importantes, de muchos elementos que eran imprescindibles y desde luego pues dimos las primeras pinceladas para que haya muchas conversaciones como estas, que es un poco la idea, ¿no? Empezar con esto, muchas más conversaciones y que esta sea un poco la excusa. Os agradezco infinitamente. Vou me pasar o galego para pechar a conversación. Agradecemento ás relatoras, ao público e á área de igualdade da Deputación da Coruña por esta iniciativa. E nada, convidamos vos a todas as persoas que estiverades vendo este conversatorio a visitar a web de Defronte para botarlle un ollo pues, a todos os recursos para traballar na prevención, na reparación e na eliminación de violencias machistas que imos actualizando periódicamente. Grazas, de verdade, grazas de corazón, Nerea, Elisa, foi un gustazo e grazas a todas as persoas que fixestedes isto posible. Graciñas. Gracias a vosotras, un placer, Elisa. Bueno, pues nada, nos vemos en los bares, como dicen. Muy bien. Adiós, adiós. Un abrazo. Adiós, Priscila, Bea. Chao.